Muy buenas a todos, soy Iván Salgado y en este vídeo sobre el torneo de candidatos vamos a hablar sobre cómo recuperarse cuando el torneo no va tan bien como nos gustaría. Como ya he dicho en vídeos anteriores, este torneo de candidatos está siendo fascinante, en cada ronda hay algo que aprender y lo que vimos en la última ronda es que incluso cuando el torneo va muy mal para algunos jugadores, aún más importante en este tipo de torneos es un poco la motivación, ya que cuando vas mal, ves, digamos, no te sientes con la motivación de seguir jugando, porque ya sabes que no vas a ganar el torneo. Una vez más, como he dicho en otros vídeos, si no ganas el torneo, en realidad te da un poco igual, porque el único objetivo de este torneo de candidatos es ganar y jugar el match contra Magnus Carlsen. Pero ¿qué ha pasado? Ayer hay dos jugadores, Firuya y Radjabov, que jugaron partidas muy interesantes y de hecho ganaron respectivas partidas. Hay que tener en cuenta que no habían ganado ninguna partida hasta ahora y creo que eso es muy noble como han jugado con valentía, buscando posición complicada y eso muchas veces es difícil hacerlo cuando te va mal en el torneo. Porque a mí me ha pasado, ¿no? Tienes un torneo malo y tú muchas veces lo que quieres hacer es que, vale, quiero que este torneo se termine y pasar a otra cosa. No quiero seguir en ese torneo porque si no he cumplido mis objetivos, ¿para qué tengo que seguir ahí, ¿no? Sin embargo, algo que aprendí ya de muy joven es que a veces uno lo que tiene que hacer es salvar los torneos, entre comillas. Hay momentos en los que no quieres seguir jugando, estás disgustado por el resultado, pero eso da igual. Tú tienes que seguir en el torneo hasta el final y intentar que ese mal resultado no se haga mayor. Por supuesto, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. De hecho, incluso me he encontrado en situaciones en las que no lo he podido conseguir y me he sentido realmente mal. ¿Por qué? Porque como digo siempre, el ajedrez es muy duro y a veces esas cosas suceden. ¿Qué me parece muy importante cuando estás en esas situaciones y qué es lo que me ha ayudado a veces cuando, digamos, bueno, este torneo ya no tiene sentido para mí? Pues lo que me ha ayudado mucho es concentrarme en el juego en sí, en el juego del ajedrez y centrarme en las jugadas, en la preparación de aperturas, en hacer mis rutinas durante cada jugada. Es decir, alejarte del resultado y centrarte en lo que tienes que hacer en cada momento. Porque si no lo consigues, si estás pensando en el resultado, es muy probable que no puedas jugar. Y que muchas veces cuando estés en la partida tomes decisiones de, bueno, de huida, ¿sabes? No de... Es como que no quieres seguir en la lucha y haces jugadas que no corresponden. Y en las partidas, pues hay tres partidas muy interesantes. Voy a empezar por la de Din Liren con Duda. ¿Por qué quiero empezar con esa partida? Porque en esta partida hubo un momento muy interesante y que sucede cuando estamos haciendo un mal torneo. A ver, espera, voy a ir a la posición directamente. Vale. Esta es la posición. Y juegan las negras. Las blancas ahora mismo tienen dos peones de más, pero las negras en este caso podrían capturar dos, ¿no? El de B4 y el de E4. Muchas veces cuando estás en esta situación y tu torneo te va mal, hay un momento en el que crees que ya nada va a salir bien y que te cuesta mucho ver las jugadas que hacen que tu posición sea mejor y que ponen en problemas prácticos a tu rival. En este caso, Duda hizo la jugada torre por B4, que no es una mala jugada, pero desde el punto de vista práctico podía haber puesto a su rival en grandes problemas. ¿Con qué jugada? Con la jugada caballo H5. Y esta es la típica jugada que cuando estás haciendo un torneo malo no se te ocurre. Y muchas veces esa es la diferencia que veo entre Carlsen y otros jugadores de la élite. Carlsen, da igual contra quién juegue, cómo le vaya el torneo, siempre busca esta clase de jugadas que desequilibran y que intentan jugar a ganar.
Después de esta jugada, lo único que podría molestar a las negras, en mi opinión, es la jugada B5, ¿no? Porque después de esta jugada, las blancas tienen dos peones pasados y puede ser realmente peligroso. Pero si seguimos calculando un poco, el negro podría haber jugado caballo por F4, rey G3 y E5. Y claro, entonces estamos ya en una posición con cierto desequilibrio, porque fijémonos, el rey blanco está como un poco en red de mate y las blancas tienen la iniciativa. ¿Por qué quería mostrar esta posición? Porque cuando los torneos nos van mal, muchas veces no vemos este tipo de continuaciones. Y al no ver este tipo de continuaciones, muchas veces nos podemos poner a la defensiva y al final podemos perder la partida. Aquí, por ejemplo, que imaginemos que las blancas hacen A5, entonces aquí inmediatamente ganaríamos con torre B3. Fijaros, el rey está en red de mate y si rey H4 tenemos muchas jugadas para dar mate. Yo supongo que una de las más sencillas es H6 buscando G5 a la jugada siguiente. Es por eso que contra E5 ahora las blancas son las que tienen que afinar para buscar las tablas y deben hacer caballo C4 con idea de llegar con este caballo a la defensa. Pero claro, después de caballo H5, rey G2, alfil por A4, el módulo de análisis da igualdad después de caballo por E5, alfil por D5. Pero ahora mismo son las blancas las que tienen que luchar por esa igualdad jugando de manera precisa. Fijaros, aunque el módulo de análisis valore más o menos igual torre por B4 y caballo H5, las dos las valora como igualdad, hay una jugada que desde el punto de vista práctico es mucho mejor. Y incluso si estamos haciendo un torneo malo, es muy importante que nos mantengamos abiertos a este tipo de posibilidades. En la partida, las negras jugaron torre por B4 y el blanco jugó A5. Y una vez más, Duda hizo la jugada, digamos, normal, entre comillas, ¿no? Hizo torre B3 con idea de poner el alfil en F3 y la torre por detrás del peón cuando sea necesario. Digamos que es un poco la continuación que parece más sólida. Pero una vez más, su tarea podría haber sido más sencilla si hubiera hecho caballo H5 buscando caballo por F4. De hecho, creo que las blancas deben hacer H4 para habilitar cierto espacio para su rey y después de caballo por F4, rey H2, las negras deberían continuar con torre B2, con la idea de tocar el punto F2 y al mismo tiempo buscar torre A2. Y la posición parece que está más o menos igualada. Una vez más, otra opción de hacerse con la iniciativa. Sin embargo, después de A5, torre B3, ahora Ding Liren hizo la jugada muy fuerte torre C1. La idea es poner la torre por detrás del peón y seguir avanzando. Además, después de esta jugada alfil F3, rey G1, las redes de mate desaparecen porque ya no te pueden hacer ninguna red de mate por la primera porque tenemos la torre en C1. Y aquí yo supongo que es el momento en el que entras un poco en pánico porque aquí seguramente Duda se dio cuenta que después de alfil por E4 le hacen caballo C4 y ya no puede colocar la torre detrás del peón. Y después de torre A1, A6, A7, la posición ya parece muy peligrosa. Y por eso Duda hizo torre A3, caballo C4 y torre A2. Y parece que todo está controlado. Sin embargo, aquí digamos que todas las desgracias juntas se le vinieron a Duda, porque Ding Liren le hace caballo E5. Y estoy seguro que cuando vio esta jugada, digamos como que entró en un poco de pánico. ¿Por qué? Porque ahora viene torre C7 seguido de torre por F7. Y claro, aquí seguramente con segundos Duda hizo alfil por E4, que es una mala jugada, pero la única jugada para defenderse, muy difícil de jugar en la jugada 40, es alfil H5, con idea de torre C7, G5, F por G5, caballo por E4. Y después de A6, caballo por G5, rey G2, las blancas están un poco mejor, ya que tienen este peón pasado en A6, pero aparentemente las negras tienen recursos para
estar cerca de las tablas. ¿Qué pasó en la partida? Después de caballo E5 vino alfil por E4, torre C7, amenaza torre por F7 ganando pieza, y después de caballo E5, torre por F7, rey G8, A6, caballo B4, torre A7. Las blancas están totalmente ganadas gracias al peón pasado de A6. Y además fijaros que este rey en G8 está malamente cortado. Y claro, ¿qué pasó en esta partida? Fue una partida de muchísima calidad hasta la jugada 35. Sin embargo, aquí lo que me pareció ver en esta posición es un jugador como Dinh Liren que sigue intentando jugar a ganar, porque bueno, de hecho tuvo muchas partidas ganadas, pero no le ha salido. Y otro jugador que es Duda, que tengamos en cuenta que Duda para mí es uno de los mejores jugadores llevando el tema de la tensión. Yo he jugado contra él, es un jugador hiper tranquilo y que generalmente cuando tienes las oportunidades las aprovecha. Sin embargo, aquí, sobre todo ya en la primera ronda, hemos visto cómo desperdició una ventaja contra Rapport. Aquí me parece que estaba en modo pánico y no fue capaz de ver una jugada como KH5 caballo por F4, que sinceramente creo que podría haber puesto en muy grandes problemas a Dinh Liren. Así que ya lo sabéis, incluso si estáis haciendo un mal torneo, es importante mantener la calma e intentar buscar opciones de victoria durante las partidas y no entrar en esa situación de miedo. Y vamos a ver un poco las dos posiciones de Firouzja y de Rapport de Firouzja y de Radjabov, que me llamaron la atención. En esta partida Firouzja contra Rapport, Firouzja estaba mejor preparado, de hecho Rapport no se sabía bien la apertura. Debo decir que, bueno, voy a poner este momento de la apertura del Berlín. Yo esta posición la tengo analizada desde hace bastantes años, por lo menos 3 años, y aquí es muy importante jugar A5 con idea de mantener el alfil en esta diagonal, porque si haces dama E7, te hacen caballo C4, y una vez saques el alfil de esta diagonal, por ejemplo alfil C7, te hacen F4. Esto es bien sabido desde hace años, por lo menos desde hace 2019, pero bueno, Rapport no se lo sabía. Es muy difícil saber todo en ajedrez. Además hay que tener en cuenta que Rapport es un jugador que busca partidas complejas y a pesar de jugar la berlinesa no es su línea principal. Y me gustaría llegar a este momento porque aquí se demuestra que Firouzja estaba en modo de quiero ganar, voy a jugar una partida compleja y me da igual mi resultado en el torneo. Y llegamos a esta posición que me pareció muy instructiva porque aquí Firouzja tiene dos opciones. Tiene una opción posicional que le da ventaja, que es jugar caballo E3, buscando o caballo por G4 o caballo por F5, haciéndose con la pareja de alfiles, ¿no? Por ejemplo, alfil C8, caballo F5, alfil por torre por F5, caballo D7. Y aquí a mí me gusta la jugada B3, con idea de si a por B3, alfil por B3, abrir al alfil de blancas, y si no, creamos una debilidad en A4. Las blancas estarían mejor sin ningún tipo de riesgo, y puede que ganen la partida, puede que no, no se sabe. Pero objetivamente es una buena jugada. Sin embargo, Firouzja me sorprendió sobre todo porque la hizo al toque, ¿no? Y decidió sacrificar varios peones. Primero empieza con caballo por E5, dama por E5 e hizo D4. Alfil por, peón por, dama por. De momento las negras están con un peón de más y tampoco se ve un ataque directo. Y aquí Firouzja, a pesar de no hacer la mejor jugada según el modo de análisis era alfil D2, sacrificando otro peón, y después de dama B2, torre C1, sacrificando un peón más, y luego buscar aprovechar las casillas negras, ya sea con alfil B4, dama G3, y jugar contra el rey negro. Pero Firouzja jugó con alfil E3, dama por B2, dama F2, alfil E6, alfil D4, dama B4, alfil C5, dama C3, y aquí otro momento muy importante. ¿Por qué? Porque Firouzja podría haber repetido jugadas, alfil D4, alfil C5, sobre todo cuando la posición no es clara del todo y estás en un torneo malo. Sin embargo, Firouzja dijo no,
voy a seguir. Hizo una jugada que objetivamente se queda un poco peor, pero eso es solo tema de módulo, pero a pesar de eso mantiene la iniciativa. Y jugó con torre a C1, torre D8, alfil B1 y a dama E5 hizo dama H4. Con una posición muy compleja en la que objetivamente el negro está bien, pero Rapport se defendió mal y se quedó perdido pocas jugadas después. Después podréis ver en el estudio que voy a compartir con vosotros, si os apuntáis a la newsletter que aparece debajo del vídeo, os voy a compartir la partida hasta el final, pero yo me quedo con esos dos momentos. El momento en el que hace caballo por E5 en vez de hacer caballo por E3, y después el momento en el que no repite jugadas. Me parecieron momentos muy importantes. Y esto es en cuanto a la partida de Firuya, y luego la partida de Radjabov también me gustó mucho. Fue otra berlinesa, por cierto. Otro detalle muy importante, fijaros que Firuya y Radjabov están haciendo un torneo malo, pero a pesar de eso no se ponen a jugar aperturas raras. No, sino juegan al ajedrez normal, hacen su preparación y intentan hacer buenas jugadas. Es muy importante cuando estamos haciendo un mal torneo no enloquecer y empezar a hacer cosas a las que no estamos acostumbrados. Tenemos que seguir nuestro plan, jugar nuestro repertorio e intentar hacer un buen ajedrez. Y me quedo con esta posición, ¿vale? Porque aquí Nakamura hace alfil G4, que es una mala jugada. Pero yo cuando estaba viendo esta posición y estaba viendo un poco las jugadas que daba el módulo de análisis, no me parecía nada fácil decidir qué hacer con blancas. Sin embargo, aquí Radjabov tomó la decisión de permitir un ataque a su rey. Aquí capturó en C6, alfil por F3 y hizo G por F3. De hecho, es muy interesante, estuve viendo un vídeo de Nakamura que él esperaba que Radjabov capturara en B7. Y claro, decía que después de la jugada caballo G4, G por F3, dama H4, F por G4, dama por G4, rey H1, dama F3, rey G1, dama G4, esperaba que la partida terminara en tablas. ¿Por qué esperaba eso? Yo creo que en parte Nakamura pensaba que Radjabov estaba un poco en esa situación, ¿no? Que estás haciendo un torneo malo y claro, ves que esta opción está esforzada, la haces y te vas de la partida. Sin embargo, aquí Radjabov demostró que quería seguir luchando. Y hay que tener en cuenta, Radjabov llevaba desde 2019 sin ganar una partida clásica. Y el hecho de que jugara G por F3 y entrara en esas complicaciones quiere decir mucho de su actitud mental en ese momento. Porque a pesar de no estar haciendo las cosas bien, me parece que en ningún momento y hasta ahora se haya roto mentalmente durante el torneo. Y eso es algo muy difícil de conseguir en un torneo tan duro como un Candidatos. Sobre todo si tenemos en cuenta que su última experiencia fue bastante mala. Y claro, capturó en F3 y después de B por C6 comió en A5. Y claro, después de dama E6, en realidad parece que te están viniendo las piezas, ¿no? Que te viene dama H3, caballo H5, este caballo está en el aire. Por ejemplo, si intentas defender B4, te pueden hacer alfil B6, ya tienes que poner el caballo en B3, que es una jugada una casilla un poco rara, y tú mantienes tu rey débil. Y aquí Radjabov hizo una jugada que es clave en toda la posición, que es hacer dama E2. De hecho, a Nakamura le molestó mucho esta jugada. ¿Por qué es tan importante esta jugada? Primero, permite que el caballo vuelva a la defensa vía C4, que nunca sabes cuándo va a ser necesario que este caballo vuelva, y al mismo tiempo defiende el punto F3. Ese punto es el más débil en la posición blanca. Y al parecer, después de esta jugada, las blancas están mejor. De hecho, la mejor continuación para Nakamura era comer en F2, torre por F2, torre por A5, pero después de B4, la mayoría de peones en el flanco de dama, el peón pasado en la columna parece que da ventaja a las blancas. Y después, aunque hubo ciertos errores en la partida, Radjabov ganó la partida jugando bastante bien. Con imprecisiones, pero bastante bien. Me quedo con el hecho de, una vez más, no buscar las tablas.
aquí, sino que entró en una posición compleja y después encontró la jugada dama e2. Creo que no te puedes meter en esta posición con g por f3 si no ves esta pequeña jugada dama e2. Sería muy complicado. Pues nada, creo que esto es todo en el vídeo de hoy. Mi idea era demostraros cómo los grandes jugadores se recuperan durante esos torneos malos, no después del torneo malo, sino durante el torneo malo. Y eso es magnífico para nosotros, porque eso significa que seguiremos viendo grandes luchas en este torneo de candidatos. Espero que te haya gustado este vídeo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal y podrás ver un montón de vídeos de este estilo, en el que te enseño cómo piensan grandes maestros o en el que te ayudo a resolver algunos problemas relacionados con el ajedrez. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.